vamos a empezar. Bienvenidos, buenos días. En las últimas 2 semanas estuvimos viendo particularmente un tema o un concepto que es el siguiente. Veíamos en Romanos 9:31, sí, de ahí la cita, pero el concepto que decíamos: mientras algunos buscan la justicia de Dios, otros buscan una ley que dé justicia, y hacíamos la aseveración las 2 semanas pasadas. La diferencia en esto: una cosa es, cuando yo busco la justicia de Dios, es que confío en Él. Cuando yo busco una ley o un método, lo que estoy buscando es cómo hacerle para que yo solo me haga los méritos para ganarlo. Por tanto, esto yo puedo creer en Dios, pero la verdad es que no estoy confiando en Él. O sea, estoy creyendo que existe y que puedo ganarme lo que me ofreció, pero no confío en que me lo voy a ganar, sino que tengo que hacer lo suficiente. También vimos la semana pasada, basados en el mismo verso, que de aquí se desprende la diferencia entre una iglesia y una religión. ¿Se acuerdan? Era el que confía en la justicia de Dios, está haciendo parte de su iglesia, porque deposita en Él toda su confianza, toda su vida, todo lo que nos sucede. Entonces realmente formamos parte de una iglesia. Quienes, al contrario, buscan un método para cumplir ciertos estándares, es de ahí donde se crean las religiones. Entonces, una cosa es creer en la justicia de Dios y otra cosa es que me digan cómo para alcanzar la justicia de Dios, ¿sí? De ahí vamos a seguir leyendo, porque esto es bien importante, marca la diferencia. Hay muchos que dicen: yo sí creo, pero, ¿se acuerdan? En la Biblia me aparecen muchos casos, ¿no? De yo sí creo, pero guardo mi amuletito, guardo mi ídolo, guardo mi Sí, hay quienes dicen: no, yo soy hijo de Dios cristiano, yo sigo la Biblia al pie de la letra. La Virgen que está ahí, pues por si acaso. Eso es creer sin confiar. Entonces quieres tus métodos que te aseguren algo, entonces eres un religioso, no eres parte de la iglesia. ¿Estamos? Creo que hasta ahí vamos bien. Pero entonces surge una duda para quienes de corazón realmente dicen: oye, pues yo no quiero estar en el plano religioso, realmente yo quiero ser parte de la familia y de la iglesia de Dios, yo quiero hacer esto. La pregunta aquí sería: ¿cómo le hago? Siempre la pregunta es: ¿cómo le hago? Porque si entré a la parte religiosa, era buscando un cómo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo estaba buscando, porque a lo mejor yo lo que quiero acercarme a Dios es: pues ya me explicaste y en la Biblia dice claramente que no debo hacer esto, sino confiar plenamente. ¿Cómo le hago para confiar más? ¿Cómo le hago para realmente abandonarme en Él? Porque es un paso importante, es un paso de fe, es un paso que damos una sola vez en la vida, pero el día que lo damos cambia todo. Mucha gente piensa que ya, yo también lo digo por experiencia, me pasó, de que dices tú: según yo sí, yo ya di el paso, y no es cierto, la verdad es que estaba lejísimos todavía, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito del cómo soltarnos, cómo confiar plenamente en Él, dar ese salto de fe que le dice, ¿sí? Y ya no preocuparnos de nada, sino al contrario, que Él se haga cargo de mi vida. Vamos a ver eso. Entonces los invito, vamos a empezar a leer el libro de Éxodo. Vamos a estar trabajando con Éxodo y con números. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 13 y vamos a leer los versos del 17 al 22. Repito, Éxodo 13, del 17 al 22. Dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Aquí hay muchas cosas, y eso que vemos empezando. Realmente este pedacito es impresionante cuánta información nos está dando. Lo primero que nos dice es, fíjense cómo dice: Dios nos los llevó por el camino corto, porque seguramente ahí les iban a encontrar lucha con los filisteos, y se iban a desanimar, se iban a regresar. Ahí te está diciendo:
chato, te conozco, ya sé cómo eres. Es decir, nosotros como humanos, nosotros como personas, no intentemos engañar a Dios o decirle como que somos de una manera cuando somos de otra. No tiene ningún sentido porque Él nos conoce. Entonces tenemos que ser honestos con Él. Cuando digamos no sé, cuando digamos tengo miedo, cuando digas quiero más de ti, tienes que ser honesto. Obviamente tienes que empezar siendo honesto contigo para poder ser honesto con Dios. Si tú solo te engañas y estás intentando engañar a Dios, pues no, la neta, ya empezaste mal. No va a suceder. Entonces Él te está diciendo aquí que hagas lo que hagas. Él sabe cómo eres. No te dijo, pero si te regresas dejo de darte la protección. Sino al contrario dijo, te voy a llevar por acá. Te estoy cuidando. ¿Me siguen? O sea, te estoy diciendo, ya te conozco, pero te estoy cuidando. Es como cuando regañas a tus hijos, ¿no? A los papás no nos gusta regañar a los niños y a los niños no les gusta que los regañen sus papás. Sin embargo, tiene que ser así porque pues ya te conozco, sé que eso va a pasar, lo hago por tu bien, realmente es porque no quiero que te suceda esto. Aquí sucede pues más o menos lo mismo. La primera que nos dice es, yo te conozco. La segunda que nos dice y nos recuerda, ¿sí? Es lo que dijo José. José, si ustedes se recuerdan, es hijo de Jacob, bueno, de Israel. Él se va y en Egipto se convierte en una persona muy poderosa, ¿sí? De él empiezan a llegar el pueblo a Egipto cuando no eran esclavos todavía, sino que empiezan a llegar como visitantes, se hacen tantos que el pueblo egipcio decide ponerlos como esclavos. Pero fíjense lo que dice José, dice, pueden contar con ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. O sea, José confiaba en el Creador, él confiaba en el Creador. No dijo, si se llegan a salvar, se llevan mis restos. No dijo así. Dijo, va a venir. Y cuando venga, se llevan mis restos. O sea, dejó una instrucción clara en una plena confianza de que eso iba a suceder. Porque él sabía que eso iba a suceder. ¿Me sigue? Entonces, tú tienes que saber y tomar, ¿por qué viene en esta relación aquí? Porque tienes que saber que si Él te conoce y te va a dar instrucciones, tú tienes que confiar en que va a suceder. Te está poniendo un ejemplo para que veas que sí se puede, ¿no? Ahorita vamos a avanzar más en el cómo, pero te está diciendo, pues José pudo. Y José es una persona como tú y como yo. Para los que tienen hermanos, saben que los hermanos son deliciosamente insoportables, siempre estás peleando con ellos, todo el tiempo estás de guerra, todo el día. Los amas como más que nada en el mundo, pero todo el tiempo estás peleando. Así son los hermanos. Bueno, sí somos, yo tengo 7. Pues José tenía 11. Entonces, imagínense, y aparte lo vendieron. O sea, lo vendieron. Primero lo intentaron matar y luego ya lo vendieron y lo hicieron de todo. Sin embargo, nunca dejó de tener su fe y su creencia y de amarlos y todo, inclusive ya los trajo después. Es decir, él estaba confiado, todo lo que él hacía, en Dios. Lo aprendió del, que viene siendo bisabuelo, que es Abraham, del abuelo Isaac y del papá Jacob, que después se llamó Israel. Entonces, él venía de toda esa idea, entonces él permaneció fiel. Y esta declaración de él es la prueba clara de que él conservaba su confianza. Entonces, esto va a suceder, cuando eso suceda, se les lleva. ¿Sí? Lo tercero que nos dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Es decir, cuando ellos empezaban a transitar por el desierto, no los mandó nada más, váyanse a tal lugar o una indicación clara, sino que Él estaba presente. Por eso dice, iba al frente de ellos. Recuerden que antes de Jesús, las manifestaciones del Creador eran a través de efectos, de cosas que parecían como wow, porque tú no lo veías, no había una presencia que lo puedes identificar. Dios Creador, Dios Padre es Espíritu, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces, Él hacía que nosotros lo pudiéramos ver de alguna manera. En este caso, Él se manifestó a través de esa columna, y es, va la columna para allá, pues caminamos para allá, va la columna para allá, pues le damos para allá, ahora va para allá, pues ahora vamos para allá, ¿sí? Entonces Él nos puso una señal muy clara de cómo seguirlo, ¿sí? Muy, muy clara de cómo seguirlo, ¿sí? Pero aquí hay una frase que a mí me hace mucho clic, me gusta mucho. En el 22 dice, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esta palabrita jamás es pegadora, o sea, es muy fuerte. O sea, no es, de repente aparecía la columna cuando había que moverse, no. Cuando había que permanecer, ahí estaba. ¿Me siguen? Es decir,
no solo te guiaba en el momento de moverte, también te está guiando en el momento de no moverte. Hay que entender eso. Es como cuando te dicen, tú puedes tomar una decisión o puedes no tomar una decisión. Si no la estás tomando, es como si la tomaras pero negativo. ¿Estamos de acuerdo? Tomaste una decisión que fue no hacer nada. Fue tu decisión. Aquí es igual. La columna no solo estuvo durante el tiempo en que se tenía que mover el pueblo, también estuvo cuando el pueblo no se debía mover. ¿Me siguen? Entonces tenemos que estar pendientes de la situación. El Hamadres siempre está con nosotros. Hasta el día de hoy, siempre está con nosotros. Entonces tú tienes que saber, cuando estamos tratando de profundizar en esta parte de cómo confiar más en Él, tienes que saber que Él siempre está. No lo ves, obviamente, y en los momentos en los que tú parece que no está, lo que te está diciendo es, te muevas. No necesitas moverte. Lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Está bien interesante cómo más adelante nos explica esa parte. Pero te está diciendo, cuando habrá que moverse, aquí estoy yo. Y cuando te tengas que permanecer donde estás, o como estás, también voy a estar contigo. ¿Sí me siguen? Entonces tenemos que saber que Él está de tiempo completo. Día y noche, nos movamos, no nos movamos. ¿Vamos bien? Perfecto. Un poquito más adelante, en todo lo mismo que sigue escribiendo Moisés, nos vamos al libro de Números, ¿sí? Retoma este tema y entonces lo hace un poquito más claro, más detallado lo que está tratando de indicarnos. Vamos a ir a Números 9 y vamos a leer del 15 al 23. Repito, Números 9, del 15 al 23. Dice así: el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban ahí. No importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor se le indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así le indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Si leen esto 2 veces o 3 veces, se darán cuenta que los versos del 9 al 23 dicen exactamente lo mismo como 7 o 8 veces. Es, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se estaba quieta, ellos estaban en campamento. ¿Se fijan? Que lo repite, y lo repite, y lo repite. Y utiliza diferentes tiempos. Dice, muchos días, por un tiempo, una sola noche, de día y de noche, un par de días, un mes o más tiempo. ¿Se fijan? Dijo lo mismo, exactamente lo mismo que habíamos leído en Éxodo 13, perdón. Hoy nos vuelve, pero más detallado. Lo mismo. O sea, cuando se mueve, nos movemos, cuando está acá, en paz. ¿Por qué me habría de repetir esta parte con tanto detalle de que a veces 2 días, a veces un día, a veces un mes, a veces 3 años? A veces. ¿Qué te está tratando de decir? Piensa un poquito. Lo que nos está tratando de decir es que hay decisiones en nuestra vida que nosotros quisiéramos tomar una decisión y que esta fuera soportada o amparada por nuestro Padre, ¿sí? En el momento en que yo tomo la decisión, porque yo creo que necesito de su apoyo. Lo que debes de entender es que su apoyo siempre lo tuviste, pero Él te está diciendo que los tiempos correctos o convenientes según su medición, ¿sí?, son distintos a los tuyos. Entonces va a haber ocasiones en que esa decisión no va a recibir su bendición en este momento. Prácticamente está diciendo, hoy no, mañana. Tú estás esperando algo. Yo quiero una bendición, no sé, de salud o de la que usted me diga. Pero nuestro Padre es el que sabe cuándo es el mejor momento para recibirla.
no significa que no esté. Quienes no confían confunden esta parte que es elemental. Si no ven una bendición inmediata, no está. O empiezo a dudar. Empiezo a pensar que no está. O todavía peor, empiezan a pensar, estoy pagando la factura de algo que hice, ¿verdad? Algo que hice mal, la estoy pagando, por eso no me está dando la bendición. Y por más que te digan y que la Biblia lo repita hasta el cansancio, nuestro Dios no actúa así, nuestro Dios no ejecuta su justicia en este momento, Él no castiga. Quienes no entienden que los tiempos de bendición están dictados por Él, a la primera que no lo recibe, pues te pones necio, ¿no? Es como un niño va a una tienda, le digo porque mi esposa tiene una tienda y lo veo todos los días. Llega un niño, entonces luego empieza el niño y quieras ¿no? Un Lucas o perdón por el gol, un dulce, un juguetito, eso quiere, lo quiero ahorita, soy niño, yo quiero. Entonces si la mamá le dice, no porque pues no te lo has ganado, o porque no traigo dinero, por lo que ustedes me quieren, no te lo voy a comprar. El niño luego piensa, no me quieres. ¿Cierto o falso? Luego el niño no me quiere, no me compró mi dulce. Pero no fue el tema, es que no era el momento para el dulce, o porque tú no estabas preparado para recibir la bendición del dulce. ¿Me siguen? ¿Quién puede saberlo? La mamá, porque es la que sabe cómo andas de salud, cómo andan tus dientes, cómo anda la economía. El niño no lo sabe, pero la mamá sí lo sabe. Una mamá es amorosa y cuando puede, dice, sí, ¿cómo no? Aquí hay dos. Bueno, hay más, pero aquí hay dos. ¿Cierto o falso? O sea, de querer, claro que te den dulce, o sea, pues eres mi hijo, con mucho gusto. Pero hay días que no, hay días que hay que esperar un poco. Aquí funciona exactamente igual, y por eso el detalle que estamos leyendo aquí en Números 15:23 es lo mismo que habíamos escuchado en Éxodo, ya lo hemos entendido, la columna se mueve, yo me muevo, se queda parada, yo me paro. Siempre está. Pero cuando te lo detalla, te está diciendo, tienes que saber que hay una palabra mágica que se llama paciencia. La paciencia es esperar a que Él decida cuándo es el mejor momento para que tú recibas esa bendición. No está determinada en lo que tú quieres. No va a suceder, porque, como dicen en las películas, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, de hecho sí es cierto. Los de nosotros no, porque normalmente yo lo que quiero es en este momento. Había un meme, bueno, antes no se llamaban memes, antes se llamaban caricaturas, porque lo leías en el periódico. Había un muñequito que se llamaba Siggy, a lo mejor los más grandes se acordarán, era un monito así pelón, muy simpático. Y había uno que me daba mucha risa, inclusive hasta mi hermano lo cortó y lo pegaba en el refrigerador, que decía, Señor, dame paciencia, pero la quiero ahora mismo. O sea, no, es lo contrario. Aquí te digo igual, tengo que entender que su guía está, en este caso su guía manifestada a través de la columna. Nada más imagínense, ¿de qué tamaño estaría la columna para que todo el pueblo la pudiera ver todo el tiempo? O sea, no era una columnita de humo, no era una carne asada, o sea, yo creo que era una torresota enorme y en la noche era pues fuego así, muy muy alto. Porque tenía otras misiones, no solo era la guía, ahorita lo vamos a ver, no solo era la guía. O no solo era el mensaje que te estaba dando. De entrada, lo primero que te está diciendo es, tú no te preocupes, yo te voy a guiar. Tú no te preocupes. Empezamos a confiar. Él me va a guiar. Yo tengo que confiar que Él me va a guiar. ¿Qué vamos a aprender aquí? ¿Qué debemos de aprender con esto que acabamos de leer? ¿Sí? Que de Él vamos a recibir al menos tres cosas en este concepto. Al menos tres cosas. La primera de ellas es su guía. La guía en el caso de la columna para el pueblo judío era hacia dónde me muevo. ¿Sí? Claro que hubo muchos durante todos esos años que, ¿por qué tenemos tantos años? ¿Por qué tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué? ¿Sí? Sin embargo, Él determinó que así fuera, porque era lo necesario, porque era lo justo, porque era lo correcto. Hoy tú lo puedes leer y entender y justificar y decir, bueno, sí, es que todos se portaban bien mal, el becerro de oro, por eso ni uno llegó. Hoy, viendo hacia el pasado, es bien fácil analizarlo, pero si tú hubieras sido parte de ese grupo, tal vez no lo hubieras entendido tan fácil. Sin embargo, queda claro que la manifestación de Dios, imagínense,
una columna de ese tamaño, por eso sé yo la referencia, no puede ser una casualidad. Era Dios manifestándose con nosotros. Entonces, si Él decía nos movemos, podías confiar. Ahora, venían de todas las plagas en Egipto, y ya si no le creías después de todo lo que pasó en Egipto, o sea, realmente ya estabas muy mal. Pues viste todo lo que pasó, te libraste. Bueno, como quiera, hubo muchos que se quejaron, al final de cuentas. Pero venían de eso. Si hoy por hoy, cuando ves algo que identificas como una bendición de Dios, y vaya que ya no estamos en época de milagros ni sanaciones acá espectaculares, eso ya no existe. Tú ves algo que tú identificas por fe como una bendición, te maravillas. Imagínate haber presenciado eso. Yo creo que era espectacular. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que Él nos guía. Y al día de hoy, porque dijo siempre, o no dijo jamás y luego dijo siempre. Siempre va a estar. Al día de hoy sigue siendo lo mismo. Él te va a guiar. Tú no te preocupes, Él te va a decir para dónde hay que jalar. La segunda cosa que debemos aprender, Él nos va a dar su protección. Se fijan en el 9:15, dice, no fue en el otro, ¿verdad? Fue en el Éxodo 13:27 que dice, donde inicia el desierto. Este concepto de llamar al desierto, tú ahorita, si yo te digo, vámonos unos 20 días al desierto, ¿quién se avienta? Casi nadie. Lo primero que piensas, solazo, sin agua, alacranes, víboras, osos. Bueno, es que hay unas partes del desierto que ellos, Monterrey es desértico y ellos, pues me acuerdo. O sea, ¿cuántos animales? Y empieza a pensar, ¿no? Solo agua y bloqueador solar, ¿no? Lentes oscuros. Pero te vas a ir por el desierto y no sé cuántos años vas a atravesar el desierto. ¿Les pasó algo? No les pasó nada. No se desgastó su ropa y nunca dejaron de comer y de beber. Es decir, durante todo tu trayecto con Él, ¿entiendan la analogía? Entendamos, perdón, la analogía. Durante todo el trayecto que hagas tú con Él, Él te va a proteger. ¿Sí? Del desierto en sí y de los enemigos, en ese punto en particular. Pero nosotros podemos entender, inclusive también en el plano del abastecimiento, porque en el día la nube no solo era una nube, o sea, vaya, una columna, sino que generaba cierta sombra, o sea, les daba la protección. Por eso yo le pedí a nuestro director de alabanza que incluyera la canción esta de La sombra de tus alas. Porque cuando te dicen la sombra de tus alas, ¿qué piensas? Es una mamá gallina que abre las alas para que los pollitos no se quemen. Eso hacen las gallinas, digo, quienes están en un rancho, eso hacen las gallinas. La mayoría de las aves hacen eso. Pues en la sombra, sí. Entonces, esa nube en el día nos ayudaba a que el calor no fuera tan abrasador para ellos. Y en la noche, quienes han estado en un desierto en la noche, hace mucho frío. No importa si en el día estuviste a 45 grados, en la noche la temperatura siempre baja mucho, hace mucho frío en los desiertos. La columna de fuego también les proveía calor. Es decir, te estoy cuidando, ¿sí? Para que estés de alguna manera cómodo. ¿Me siguen? Entonces Él nos va a proveer una guía y nos va a proveer de protección. Y nos va a proveer de una tercera cosa, que esto es bien importante también, que esa es la que luego aquí en el mundo moderno no terminamos de creer al 100%. Nos provee el descanso. Vamos a leer Éxodo 33, del 12 al 14. Éxodo 33, del 12 al 14, está cortito esto, dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Acuérdense que Moisés, en este plano, tiene poco de conocer al Creador. Su suegro Yetro lo estuvo enseñando, porque ellos, aunque eran madianitas, ellos confiaban de alguna manera en el Señor. Entonces, Moisés sabe que es hebreo, por sus papás, por todo lo que sucedió cuando sale de Egipto, y empieza a conocer a Dios, pero en realidad su relación con Él no es todavía muy personal, está desarrollándose esta relación. Obviamente, el Creador lo elige a Él por los talentos que le dio, porque esa experiencia le iba a servir en su proceso.
pero en este momento está en ese punto en el cual está empezando y aprendiendo a confiar en Dios. Por eso la forma de hablar de Moisés dice, no me has dicho a quién enviarás conmigo. O sea, no sabía que iba a ir Dios con él. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Esto es cierto. Inclusive cuando muere Moisés dice que no había un profeta más grande por la relación que tenía, porque le hablaba personalmente. ¿Sí? Y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Que es exactamente lo que vimos en la columna. Yo iré contigo. Por eso luego acá en Números dice el Señor, no, en Éxodo 13, iba delante de ellos en forma de una columna. Te daré descanso. ¿A qué se refiere descanso? ¿A que no te canses? No. Se refiere a que no te preocupes. No te preocupes. ¿Esto cómo lo podemos entender? Como provisión y sustento. No te preocupes. Vas a andar por el desierto, pero nunca vas a tener agua. ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan del agua que salía de las rocas? O sea, nunca les faltó agua ni les faltó alimento. Eso es descansar. Nunca te preocupes. Hoy por hoy, el mundo moderno, creo que todos lo entendemos. Siempre decimos, ¿cuáles son tus preocupaciones? La papa, dicen, o sea, el día a día, ¿verdad? Sacar los gastos. Y te tienes que preguntar, oye, ¿y realmente necesitas todo lo que tienes? En teoría, tú lo que necesitas es comida o vestido. Comida y vestido. Todo lo demás es un lujo. ¿Dónde vivir? ¿Te va a faltar? Como pasó con Elías. O sea, tú no te preocupes. Llegará tu comida. Llegará tu agua. Si tú confías en Él, Él te va a pasar como al pueblo hebreo. No te va a faltar comida, no te va a faltar un techo, no te va a faltar cómo subsistir. Claro que si tú le pides a Dios, Dios, realmente quiero ese Versa del año, pues le estás pidiendo algo que no necesitas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues, es que yo le rezo y le oro con mucha pasión. No, o sea, no te lo va a dar, de verdad no te lo va a dar. Él te va a decir que no te va a faltar nada. Y volvemos al punto que decíamos ahorita en la oración. Vamos a entender una cosa. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Vamos a estar un tiempo aquí. Algunos 15 años, otros 80, otros 100, algunos 60. No sé cuántos años vamos a estar cada uno de nosotros aquí. Pero esta parte, este cuerpo se va a caer. Pero nuestra verdadera naturaleza, acuérdense, no somos un cuerpo con un espíritu. Somos un espíritu que forma parte del Espíritu de Dios, al cual le fue dado un cuerpo. Es al revés el concepto. Este cuerpo se va a desechar. Antes o después, te puedo asegurar que se va a desechar. Pero el Espíritu permanece. Entonces, cuando tú haces oración, cuando tú hablas con nuestro Padre, ¿qué le estás pidiendo? Que cuide y permanezca en tu espíritu. Y Él te está diciendo, claro que sí, pero del cuerpo no te preocupes, yo me hago cargo. Es lo que te está diciendo con todo esto que estamos aprendiendo hoy de hoy. Tampoco se trata, porque algunos malentienden también el concepto, y por siglos los cristianos hemos sido tachados de que cuando decimos humildes, que no necesitamos, no significa que debemos de ser, de que no tengamos nada y que es malo tener dinero. No, es malo codiciar el dinero. No es malo tenerlo. De hecho, quien lo tiene, qué bueno, siempre y cuando lo ponga al servicio del Señor. ¿Me siguen? Eso también nos tiene que quedar muy claro. Creo que eso ya lo entendemos, ya estamos maduros en esa parte. Pero sí te está diciendo, no te va a faltar nada. Ni de guía, es decir, hacia dónde tienes que ir. No te va a faltar nada de protección, no te va a pasar nada malo. Y no te va a faltar nada de sustento. No estés preocupado. Si yo empiezo a pensar así, mi vida se va a rebajar. No te va a faltar. Sé que hay días difíciles, yo lo sé, a todos nos pasa. Sin embargo, confiando, Él te está diciendo que eso va a suceder. Entonces ya vimos qué es lo que aprendimos aquí. Pero sigue siendo la misma pregunta. ¿Pero cómo le hago para tener una fe más poderosa, una confianza más grande? Sigue siendo la misma pregunta. Bueno, pues yo los invito a que hagamos lo mismo que hizo el pueblo.
o lo que nuestro padre le enseñó al pueblo a hacer. Son tres cosas que te invito. Si gustas anotar, que les guste anotar, son tres tareas que te voy a invitar a hacer basado en lo que hizo el pueblo para poder obtener esta bendición. Ya hablamos del cuándo, ¿verdad? La primera de ellas, oración. Recuerden que cuando el pueblo hebreo está en Egipto, se convierte en esclavo, llega un momento en el que es tan fuerte su necesidad de hablar con Dios y decirle, la estamos pasando mal. Somos tu pueblo, la estamos pasando mal, realmente nos está yendo mal. El pueblo egipcio no solo somos esclavos, sino que ya hay mucha vicio en esta parte. El problema no es eso, porque al final de cuentas, aunque yo sea esclavo, pues cuando me muera, si hago bien las cosas, mi espíritu forma parte del espíritu, lo que decía ahorita, en estricta teoría, el tema no estaba en que me trataran mal como esclavo. El tema es, ¿cuántos de mis hermanos hebreos estaban dejando de tener fe precisamente por todo esto? ¿Me siguen? El tema no era, pues es que como somos esclavos no queremos ser esclavos, te vamos a orar para que ya dejemos de ser esclavos. El punto no estaba en esa parte, porque sigue siendo tan vigente como hoy, que ahí no está el tema. El cuerpo de ellos iba a morir porque se iba a morir, pero su espíritu habría de regresar. Si ellos permanecían fieles al Señor, en realidad este cuerpo es solo un paso. El problema que veían allí era cuántos hermanos hebreos ya están dejando de tener fe y dejando de tener confianza. Entonces, ¿qué hicieron algunos? Y contagiaron a otros y contagiaron a muchos. Hicieron un clamor que le llaman. Empezaron a juntarse y a pedir, a hacer entre todos mucha fuerza. Es por eso que el Señor dice, es momento de sacarlos de ahí. ¿Cómo? Agarró una persona que es Moisés y dijo, les voy a enviar un libertador. En este caso Moisés. Y a Moisés le dice, yo escuché el clamor de mi pueblo por lo que está pasando. ¿Me sigue? No creo que haya una parte más clara en donde podamos entender que la oración es escuchada. Si alguien te pregunta, ¿sí me escucha Dios? Hay que preguntarle a los hebreos a ver si no es cierto. Le mandó Moisés. Obviamente no fue Moisés el libertador fue nuestro padre, pero fue Moisés. Otra vez, es que no había una forma física a quien pudieran seguir. No, necesitaban de alguien que hiciera eso. Eso fue antes de Jesús. Después de Jesús ya las cosas son diferentes. Pero entonces me queda claro que es a través de la oración es que mi Padre se va a acercar a mí. Entonces cada vez que yo necesite algo, tengo que hacer oración. ¿La puedo hacer yo sola? Sí, nos enseña a orar. Inclusive nos dice que hagamos nuestra oración en silencio, en nuestro cuarto apartados, para que nuestra oración sea personal, ciertamente. Pero del otro lado también nos dice, pero no dejen de congregarse, porque esto es bueno. ¿Por qué? Porque en la congregación el pueblo junto puede hacer oración. Aparte que entre nosotros nos ayudamos, nos corregimos, nos aconsejamos, nos tratamos como hermanos. Entonces la oración toma un peso bien importante. Entonces, ¿quieres mejorar tu confianza en Él? Establece una plática con Él. Tan simple como, a mí me gustan muchachos. Yo quisiera para mi novia. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues hablando con ella, o sea, deseándolo no va a ser, o sea, tendría demasiada suerte. Pero normalmente no es así, o sea, pues tienes que hablar y ser simpático, echar mucho cotorreo. Mi esposa hasta después de que me casé supo que soy muy serio, normalmente soy muy callado. Cuando la conocí era bien cotorro. Tenía que ser, o sea, entablar una conversación, conocerla, que ella me platicara de sus cosas, primero superficiales y luego un poquito más fuertes, y luego ya lo que ella le mueve, lo que a ella le gusta, lo que es ella en esencia. Ella me fue conociendo a mí y llegamos a una relación que es padre. Como todo matrimonio, a veces hay cacerolazos y demás, pero el amor está por encima de todo. ¿Cómo empezó? Hablando. ¿Quieres tener una relación con Dios? Habla con Él. Y Él te está diciendo que Él te va a escuchar. Aquí está la prueba. Esa es la primera. La segunda, estudiar. Te invito a que estudies la Biblia. Algunos dirán,
oye Juan, pero ¿qué no quedamos que si yo tomo la Biblia como una ley, me estoy volviendo religioso? El problema con los fariseos y con muchas religiones al día de hoy, pero muchas religiones al día de hoy, es porque yo soy más que tú porque sé más versos. Porque entiendo en dónde falla y te puedo demostrar que la Biblia dice esto. ¿Cierto o falso? ¿Lo han visto? Hasta el cansancio. Los que creen que saben un chorro de la Biblia, ¿sí? En realidad no le están dando todo el poder de la Biblia a Dios. Le están dando la alabanza a ellos mismos, de porque yo sé mucho. Yo conozco a Dios más que tú. Eso es religión. Entonces, ¿por qué me dices que estudie la Biblia? Porque de la Biblia aprendemos tres cosas. De la Biblia aprendemos cómo es Dios. Aprendemos cómo somos nosotros. Ya ven el pueblo hebreo cómo se las gastó. Bueno, se las sigue gastando. ¿Sí? Y cómo es nuestra relación. A través de las muchas fallas y muchos perdones, a través de ejemplos de hombres poderosos, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, en fin. Entonces, tú vas a leer la Biblia. Algo que tenían los hebreos. Esto es bien importante. Y por eso hoy lo conocemos. Porque todas las noches tenían por costumbre que el papá o jefe de la familia, dependiendo de quién fuera, les platicaba las historias a los hijos. Entonces el hijo cuando crecía, como todos los días, no había televisión, no había Netflix. ¿Qué hacían? Platicar. ¿De qué platicaban? Historias. Las historias. Exactamente. Entonces, todos se sabían las historias. Eras niño, pues vas conociendo las historias poco a poco, pero ya cuando llegabas a cierta edad, ya te tocaba casarte y empezabas a tener hijos, entonces tu responsabilidad para con los hijos, obviamente cuidarlos y demás, era contar las historias para que no perdieras la esencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, por quién fuimos creados, la pregunta de todos, o sea, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Entonces el pueblo entiende eso y siempre está pasando esa historia para que lo conozcas. ¿Para qué? Pues para que entiendas. Entonces, si yo te digo, estudia la Biblia, no es para que te aprendas los versos. Digo, si los aprendes está bien. Con el comillas de que si tienes la nueva versión internacional y el otro tiene la versión Reina Valera, una palabra, entre tú y yo puede haber una diferencia por la interpretación de una palabra. Entonces deja de tener importancia las palabras. Tiene importancia las historias, como decía la hermana. ¿De qué está hablando la Biblia? Yo te invito a que la leas. Y leas una versión y leas otra versión. Pero no es importante que te lo aprendas. Es de qué está hablando. Tres cosas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo somos nosotros? Y cómo es la relación entre Él y nosotros. O entre Él y yo. Son tres cosas que tienes que aprender cuando estudias la Biblia. La tercera cosa que te invito a que hagas, lo mismo que hacían el pueblo hebreo en este caso, es algo que le llaman contemplación. Contemplación, observación, estar en paz, ver. ¿Sí? Esta palabra contemplación no siempre me gusta usarla porque hay muchas religiones, creencias y dogmas y sabios del mundo que utilizan la palabra contemplación como que me mentalizo y hago un viaje astral y cosas así. Cuando la palabra contemplación es contemplar. Pero se utiliza así, por eso no me gusta utilizarla, pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es a esto, es observa sin adelantarte. ¿Cuál es el mejor platicador? El que menos habla, más escucha. ¿Se han dado cuenta? Es que las personas con las que normalmente te gusta estar porque platicas y te escucha, pero te escuchó, o sea, no nomás te dio, escuchó y entonces conversa contigo. Ellos no trataban de adivinar hacia dónde iba a ir la columna, o no decían, oye, pues ya estamos cerca del pueblo de tal, seguramente vamos para allá. Probablemente la columna en ese momento decidía moverse para el otro lado. La bendición que nuestro padre dijo era para acá. Entonces, estuvieron 40 años. Yo creo que llegó un momento en que ya dijeron, ¿para qué me adelanto? ¿Para qué hago juicios anticipados? ¿Para qué trato de adivinar? A donde él se mueva, yo me muevo. Como quiera lo voy a hacer. ¿Me sigue? Entonces, este tema de la contemplación, de la observación,
Pasa mucho porque queremos adelantarnos a los hechos y no observamos. Entonces yo te invito a que seas más paciente en esa parte, practiques mucho la paciencia y observes qué bendiciones hay en tu vida, ya ganadas, ¿sí? ¿Hacia dónde está llevando Dios tu familia? Yo les he platicado aquí 2 o 3 veces la historia de cuando nosotros llegamos aquí a Tlajumulco. Nosotros en una casa, ¿qué bien es la que va a quedar? Sí, es la que va a quedar. Acá, relativamente cerca. Y un día se vino el pastor Rogelio y empezó a hacer misión aquí en la colonia de aquel lado. Y nosotros, en ese momento, tristemente se enfermó mi suegra y entonces empezamos a venir. Entonces veníamos a ver a mi suegra y bueno, vamos a apoyar al pastor. Y empezamos. De repente llega un momento en que de 7 días de la semana ya estábamos 6 días acá. Hasta que yo le dije a mi esposa, pues está bien cansado esto, es mucho desgaste físico, mental, andar en el coche, es mucho riesgo, mucho gasto de gasolina. Y si rentamos la casa y con eso rentamos una a su vez nosotros acá en Tlajumulco, ya puedes ver a tu mamá bien seguido, ¿sí? Y puedes, y podemos estar en la misión, no solo los jueves, ¿eran los jueves? Pues los jueves. Porque luego, bueno, también que quería hacer grupo de jóvenes, bueno, también los sábados. Entonces de repente ya la misión empezaba a expandirse. Entonces llegó un momento en el que yo no sentí, como dicen, el llamado. O sea, yo sentí un empujón así, o te vas, ¿verdad? Y ya tenemos acá 7 años, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí, como 7, ¿no? Tenemos como 7 años. Ya Moedín creció, se hizo iglesia sola, como parte, era una misión, ahora ya es una iglesia, y ha dado frutos con mucha gente, gracias a Dios. Entonces, si yo me hubiera cuestionado en ese momento por qué o para qué, a lo mejor hoy no estaría aquí. Yo hubiera sido rebelde a mis necesidades. O simplemente, no, pues seguimos viendo a tu mamá de vez en cuando que está enfermita, y pues la iglesia pues, no me da chance, estoy muy cansado. ¿Sí? Yo me pude ver en sí. Pero yo no pude ver en ese momento hasta dónde iba a llegar esto, la verdad, ni por asomo. Si me hubiera intentado adelantar, seguramente hoy no estaría hablando aquí con ustedes. Mucho de lo que hoy hablo yo lo aprendí con el pastor Rogelio. ¿Por qué? Pues porque lo veía cada tercer día. ¿Por qué? Pues porque éramos casi vecinos, o sea, una colonia a un lado. Entonces no solo nos sentábamos, no crean que se lo pasaba con el pastor Rogelio, nada más estoy hablando de Dios. No. Jugábamos fútbol, jugábamos basquetbol, íbamos a los tacos, íbamos al cine. O sea, éramos amigos, su familia y mi familia, gracias a Dios, ha tenido una amistad bien bonita. Pero cuando iba yo a pensar, tristemente, que él ya no iba a estar con nosotros y que año y medio después yo iba a estar aquí hablando. O sea, si yo hubiera intentado pensar que hacia allá iba, a lo mejor me hubiera dado miedo. Hubiera pasado lo que nos dijo Éxodo 13. No los mandé por allá porque se me hubieran rajado. Si yo hubiera intentado anticiparme, cuando vine para acá, yo hubiera dicho, yo hablando, predicando, me hubiera dado miedo. Mira, seguramente no estaré aquí. ¿Me sigue? Y en aquella ocasión fue literalmente un salto de fe. Dije, vámonos. Lo de mi suegra, tristemente ella falleció, pero con la enorme satisfacción que en sus últimos días mi esposa, a través de un predicarle con esencia, con amor, mi suegra que tantos años se mantuvo de que no quería saber, que ella sus tradiciones, sus cositas, al final dijo, yo ya no quiero eso, háblame de Dios, quiero saber más. Y ella quería, ella buscaba. Entonces te das cuenta que su corazón volteó hacia donde tenía que voltear, en el tiempo que tenía que ser. Entonces la vida de mi esposa como instrumento hacia su mamá, a mí se me hizo algo maravilloso. Entonces yo dije, oye, había un motivo por el cual teníamos que venirnos a Tlajumulco. Más antes, hay un motivo por el cual yo no estoy en Monterrey, o sea, yo llegué aquí de rebote y conocí a mi esposa literalmente de rebote. Yo venía por 15 días, ya tengo 12 años. Me siguen esperando. Si yo lo cuestionara, seguramente no hubiera sucedido. Hoy simplemente no vería tanta bendición en mi vida. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Yo espero a que la columna se mueva, no anticipo. Entonces yo te invito a que hagas lo mismo.
tú observa qué bendiciones hay en tu vida, qué bendiciones hay en tu familia, que si hay cosas que puedes realmente decir, esto Dios me lo puso, y cuáles no, cuáles son efectos de la vida normal. Entonces luego no te das cuenta, seguramente me lleva en una dirección, voy a confiar en que vamos en la dirección correcta. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar y voy a estudiar. ¿Me siguen? Entonces el pueblo que confía en él sería guiado por él. El pueblo que no quiere, pues ¿qué pasó con los del becerro? No forman parte de él. Porque no quisieron confiar en él. Entonces yo te digo, utiliza esta de la contemplación, no esotérica, la contemplación simple y llana de las bendiciones que Dios nos da. Y vas a ver que es un chorro. Cuando haces eso te tranquilizas y dejas de estar presionado por pagar el megacable. Pues antes no había. Antes no había y no pasaba nada. De verdad, y se estresa uno. Es que mis compañeros traen el iPhone 23, no sé qué número hay. Y pues yo traigo mi Alcatel, ¿verdad? ¿Sí? Suena gracioso, pero sí nos pega en el día a día, de verdad, sí nos pega. Entonces, a ver, bueno, observa. ¿Qué bendiciones tengo de mi Padre? Y entonces te vas a llenar de positivismo, de energía, de alegría, y vas a decir, tengo lo que necesito. ¿Qué sí? Él te dará lo que necesitas tener. Y Él sabrá si eres capaz de manejar un iPhone 23 o no. Él sabrá. De verdad, es que hay gente que le hace daño. Solo haz lo que el pueblo hebreo. 3 cosas: oración, estudio y contemplación. Si haces esas 3, te puedo prometer que poco a poquito tu confianza en Él va a ir creciendo. Entonces vamos a lograr lo que dijimos al principio. Vas a esperar tranquilamente la justicia de Él y no vas a estar preocupado por cumplir lo que dice la ley para ganarte la salvación. Esto ya no es importante. Es importante tu relación, tu confianza en Él. Ya lo vimos en los últimos mes y medio, hemos hablando de eso. El que está más cerca de Dios es el que lo obedece. El Hijo de Dios confía en Él, no solo cree en Él, como se dice vulgarmente. Hasta el diablo cree en Dios, pues sí, te lo creo. El tema es, ¿confías? Bueno, estas 3 herramientas que te estoy dando es todos los días, y vas a ver cómo tu confianza, ¿sí?, te va a ir liberando de presión. Cada vez, mientras más confíes en Él, más ligerito te vas a sentir, más. Lo hemos dicho muchas veces lo del pastor Rogelio. Al final decía cosas que ni siquiera entendíamos de la profundidad y la tranquilidad que él decía, a pesar de que su enfermedad pues nos causó mucha tristeza a todos. Tú veías que su espíritu era cada vez más libre, cada vez más alto, cada vez más fuerte. Cualquier otra persona que no tuviera esa carrera, en una enfermedad, así sea una gripa, se agüita y no le halla y... ¿Me sigue? Entonces sigamos lo que nos está marcando el ejemplo, historia del pueblo. Sigamos lo que nos enseñó el pastor Rogelio, confianza. Entonces van a ver cómo podemos cada día ir hacia arriba, y vamos a vivir de mejor manera. Eso es lo que le gusta a nuestro Padre, es lo que nos pide, es lo que nos está diciendo, todo lo que nos ofrece, y ese es el camino. Entonces creo que por ahí tenemos una gran enseñanza el día de hoy. Para los que nos siguen en transmisión digital, estamos terminando nuestra transmisión. Nos veremos la próxima semana, primero Dios. Y para quienes estamos aquí en la Congre, pues preparémonos a disfrutar de unas deliciosas hamburguesas. Nos vemos la próxima semana.